Bueno, entonces, en principio este primer capítulo era de definiciones, de ver un poquito qué es un proyecto. Y el día de ayer habíamos leído estas dos definiciones, una de los profesores Zapac Chaín y otra del profesor Luis Vázquez, pero que básicamente tenían algún nexo. Eso estábamos justamente analizando ayer. Y habíamos visto que ambas definiciones nos hablan de que en un proyecto hay que tener un conjunto de antecedentes, ¿no? Un conjunto de antecedentes. Y eso es lo que estábamos reflexionando un poco el día de ayer, pensando de que sí, realmente es necesario que antes de efectuar algún tipo de proyecto tenemos que munirnos de información, ¿no? Porque este proyecto puede ser en lo que sea, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados a proyectos más de ingeniería civil, y podríamos pensar en proyectos seguramente carreteros o proyectos de presas o proyectos de edificaciones o urbanizaciones o rellenos sanitarios, qué sé yo, todo vinculado al área de ingeniería civil. Pero la verdad es de que la metodología que vamos a aprender en la materia pues sirve para cualquier tipo de proyecto, ¿no? Lo mismo podría servir a esos proyectos de ingeniería civil que tal vez servir de proyectos agrícolas o proyectos agropecuarios o proyectos educativos o proyectos de salud, lo que sea, ¿no? Son muchísimas áreas en las cuales el hombre está interviniendo actualmente bueno, algunas de ellas son las que nosotros como ingenieros civiles tenemos una mayor preparación, ¿no? Pero entonces es ese tema de mm, eh, efectuar un análisis, un estudio sobre los antecedentes, ¿no? Y eso nos va a servir, seguro que nos va a servir incluso para poder hacer las proyecciones que también hablábamos el día de ayer, ¿no? Por ejemplo, si estamos en cualquier tipo de proyecto, ¿no? Voy a irme de la rama de la ingeniería y pensemos que estamos interesados en hacer un proyecto de no sé, un vivero, ¿no? Un vivero. Bueno, entonces tenemos que pensar qué es lo que pensamos plantar. Y una vez que pensemos eso, tenemos que pensar también si tiene eso mercado. Y probablemente tendríamos que investigar, buscar datos estadísticos, ver cómo es el consumo o asociarlo con algo, ¿no? Probablemente si es un vivero y si es alimentación y si es para el hombre y si el hombre va a ser entonces um, el consumidor final de este producto, bueno, podemos pensar de que ese vivero se va a encargar, por decir algo, del mercado de la zona sur de la ciudad de La Paz. Bueno, así que podríamos recurrir a la estadística, ver tal vez los censos que han habido los últimos, intentar indagar con la mayor precisión posible la población que podría existir en la zona sur y hacer una proyección, por ejemplo, de esa población, ¿no? Que sería nuestro consumidor final del producto que estamos intentando desarrollar. Entonces, todo ese trabajo previo es ese conjunto de antecedentes, ¿no? A Dios gracias, ya la información está mucho más socializada que antes. No sé, hace 20 años uno tenía que recurrir probablemente igual al INE, al Instituto Nacional de Estadística, pero irse a su biblioteca y revisar la documentación, encontrar lo que a uno le interesa, copiar los datos a mano, ¿no? Era todo un problema. Hoy en día, desde la comunidad de nuestras casas, simplemente es entrar a la página del Instituto Nacional de Estadísticas y buscar la información que nosotros precisamos y descargarlo en un archivo Excel. Y con eso empezar a trabajar, ¿no? O sea, se ha facilitado mucho en ese tema, ¿no? Ahora, por supuesto que de pronto no hay toda la información que nosotros necesitamos en esta información del INE. De repente incluso habrá que relevar alguna información ya en campo, ¿no? Nosotros mismos, a través de encuestas, de muestreos, etcétera, pero bueno, esa sería otra historia. Entonces, ese es el tema de los antecedentes que nos van a permitir formular el proyecto. Bueno, una vez que ya esté formulado el proyecto, de alguna manera nosotros tenemos que evaluarlo, de saber si es que este proyecto nos interesa ejecutarlo, si, si las ventajas son mayores a las desventajas, si vamos a tener mayores ingresos que egresos en el caso de una evaluación financiera o privada,
Y ese proceso lo vamos a realizar a través de la evaluación del proyecto, ¿no? Pero para evaluar un proyecto, ayer les decía de que si bien la materia se llama formulación y evaluación de proyectos, es muy probable que la parte de la formulación nos tome un 80-90% de las clases, mientras que la evaluación sea una o dos clases nada más, ¿no? Porque eh, realmente lo que es un poco más complicado es formular el proyecto, ¿no? Llegar a algo que en su momento ya vamos a ver qué significa, que es la construcción de un flujo de caja, ¿no? Un flujo de caja, pues no es más que una representación, a veces gráfica, de la información financiera del proyecto, de los ingresos y los egresos colocados en un determinado tiempo, ¿no? Porque es una información temporal. Entonces, esa construcción del flujo de caja, pues es lo que realmente nos va a demandar mayores energías, mayor tiempo, mayor esfuerzo. Una vez que tengamos el flujo de caja ya elaborado, la evaluación van a ver de que no es más que aplicar algunos conceptos básicos de matemáticas financieras y poder determinar unos criterios de evaluación, que eso se lo va a hacer relativamente rápido. Um, Otro tema que estaba incluido dentro de las dos definiciones que habíamos visto el día de ayer era el tema de la asignación de los recursos, ¿no? O sea, de destinar recursos. Que los recursos, pues, sin recursos, ya sean estos de recursos tipo de capital, o recursos de mano de obra, u otros tipos de recursos tecnológicos, ¿no? Sin eso no vamos a poder elaborar más que elaborar, no vamos a poder llevar adelante ese proyecto. Así que, evidentemente, dada esa dicotomía que tiene la economía de tener múltiples necesidades o infinitas necesidades, si ustedes quieren, y tener escasos recursos, bueno, la idea es que realmente podamos asignar de la mejor manera, de la manera más provechosa posible, los escasos recursos que tengamos, ¿no? Y ya vuelvo a repetir que escasos no estoy diciendo en un sentido peyorativo de la palabra, de decir que, no sé, porque estamos en un país tercermundista o en vías de desarrollo, tenemos pocos recursos, ¿no? Eso lo mismo puede pasar en un país desarrollado, no sé, en Noruega, ¿no? Que probablemente son los países más desarrollados. Lo mismo, tienen escasos recursos frente a las múltiples necesidades que seguramente también tiene su sociedad. Ok. Bueno, entonces de eso trata un proyecto. Así que, como tiene un sentido tan amplio, pues proyectos podrían ser muchísimas cosas, ¿eh? Desde las decisiones más sencillas, dice, de adquirir un simple bien o servicio, hasta las más complejas. En, bueno, en general, muchos piensan que esta metodología de formulación y evaluación de proyectos, denme un momentito, por favor. Perdón. Les decía, se puede pensar de que esta metodología que vamos a aprender sobre la preparación y evaluación de proyectos va a ser un instrumento de decisión final, definitivo, ¿no? Nosotros obtenemos unos criterios de decisión en la parte de la evaluación, cuando veamos el tema de el valor actual neto, la relación beneficio-costo o la tasa interna de retorno, son indicadores que nos van a permitir tomar ciertas decisiones. Sin embargo, tampoco tenemos que tomar tan, digamos, de manera tan rigurosa los valores que podamos obtener con esos criterios de decisión. Sí son una ayuda, evidentemente, es mejor tomar decisiones en base a una cierta metodología para poder hacer una evaluación. A nosotros, especialmente a los ingenieros, creo que nos gusta bastante el tema cuantitativo, ¿no? Queremos todo llevarlo a números, y si tenemos un número que nos dice que que la inversión podría ser rentable, pues preferimos poder justificar nuestra decisión en función de eso, ¿no? Sin embargo, hay otras personas que indican que esta técnica
no debería ser tomada como una técnica totalmente decisional, sino como, dice, una posibilidad de proporcionar más información a quien deba decidir. Así, será posible rechazar un proyecto rentable, ¿no? Fíjense, rechazar un proyecto rentable, pero aceptar otro que no sea rentable. Bueno, a veces las decisiones se toman no solamente de la parte técnica, ¿no? A veces hay otras decisiones que también tienen bastante peso. Um, si nos ponemos a pensar un poco en los proyectos de tipo social o proyectos que no están directamente relacionados con la generación de utilidades, por ejemplo, las carreteras, ¿no? Que habíamos hablado el día de ayer, por supuesto que tienen una metodología para poder hacer una evaluación social o socioeconómica. Pero aun cuando esa evaluación social o socioeconómica no recomiende hacer la inversión, pues pueden haber circunstancias, otro tipo de razonamientos que sí nos, nos recomienden efectuar esa inversión, ¿no? Por ejemplo, ayer estábamos hablando de que se está construyendo, ya espero que casi terminando, una carretera que va a unir desde la ciudad del Alto, Viacha, pasando por San Mazacara, San Andrés de Machaca, Santiago de Machaca, hasta llegar a la frontera con el Perú en el hito 4. Entonces, esa carretera probablemente, si la estudiásemos desde un punto de vista total y absolutamente técnico, por la cantidad de tráfico, etcétera, podría ser que su evaluación indicase no recomendable construirla. Sin embargo, desde un punto de vista geopolítico, el tener nosotros un acceso a través de una carretera pavimentada a los puertos de hilo, de alguna manera nos independiza de los puertos chilenos de Arica y Iquique, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues ya se torna un proyecto totalmente justificable, ¿no? Entonces, por eso podríamos aceptar, digo, algunos proyectos que de pronto la evaluación económica o la evaluación social o la socioeconómica, pues indica que no deberíamos hacerlo. Pero de todas maneras, no deja de ser importante esta metodología que nosotros vamos a aprender. Ahora, también tenemos que estar bastante conscientes de las limitaciones que tiene esta metodología. Um, es como cuando en ingeniería trabajamos y utilizamos modelos, ¿no? Siempre digo en mis clases, un modelo no es otra cosa que una simplificación de la realidad. Un modelo es algo mucho más sencillo, mucho más manejable, ¿no? Si yo les pongo aquí una línea horizontal, un triangulito a un lado y un círculo al otro, pues, y una flechita en el medio, seguramente todos van a entender de qué se trata, pero eso no es nada más que un modelo, ¿no? Es una simplificación de la realidad. Entonces, nosotros también a través de esta metodología estamos utilizando una especie de modelo, ¿no? Una estructura, una metodología que nos va a permitir llegar a ese resultado final que es el cálculo de ese indicador de evaluación. Pero sabemos de que en el medio, en el proceso, y poco a poco nos vamos a ir dando cuenta más, en el proceso pues vamos a tener que trabajar bajo cierta incertidumbre porque es probable que no tengamos todos los datos necesarios para realizar nuestro proyecto, o es probable que incluso teniendo los datos, el hecho de poderlos extrapolar y llevarlos al futuro, pues haga que pierdan cierta validez. Y nosotros, la verdad, no controlamos el futuro, ¿no? Yo probablemente, si hace 10 años se hubiera hecho un proyecto eh, sobre, sobre el tema del gas en Europa, buscando, imagínense que hubieran buscado una fuente alternativa de gas aparte de Rusia, hace 10 años, ¿no? Cuando no había el conflicto con Ucrania, o por lo menos no el conflicto en la medida que hay hoy en día. Entonces, probablemente ese proyecto no hubiera sido rentable, ¿no? Porque las otras fuentes de aprovisionamiento de gas están más lejanas, están también en países del este de Europa, casi prácticamente ya en la parte más de Asia, y probablemente no hubiese sido rentable, no se hubiera hecho. Sin embargo, hoy en día, pues seguro de que los europeos están planteándose el por qué no han buscado fuentes alternativas y por qué
se han puesto en tanta dependencia del gas, y no solo el gas, el petróleo, hasta el carbón ruso, ¿no? Como fuente de energía. Pero es que es muy difícil ser visionario, ¿no? Es muy difícil poder adelantarse a nuestro tiempo y pensar qué es lo que va a pasar de aquí a 10 años, a 15 años. Pero eso lo tenemos que hacer nosotros dentro de la materia. Tenemos que hacer proyecciones en base a esos antecedentes, ¿no? Que hemos previamente investigado. Pero esas proyecciones, por supuesto que van a tener una cierta incertidumbre, así que tampoco hay que estar conscientes que los resultados que vayamos a obtener a través de esas proyecciones tampoco son 100% fiables, ¿no? Así que, bueno, la metodología como tal está correcta, pero la toma de datos de pronto no es tan sencilla. Y peor, el poder adelantarse a externalidades, ¿no? Externalidades son sucesos totalmente, digamos, totalmente imprevistos, ¿no? Mm, que es muy difícil poderlos planificar de manera antelada, ¿no? Pero que podrían afectar el desarrollo de un proyecto. Bien, ok. Uh, Dice, un proyecto no es ni más ni menos que la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema pendiente a resolver, entre tantas, una necesidad humana. Bueno, esto dice mi profesor Zapac Chain. Um, es, una, es la búsqueda de una solución inteligente a un problema. ¿No? Una búsqueda, que es lo que nosotros, si ustedes ponen a pensar, pues en mayor o menor medida todos los días estamos buscando soluciones a problemas, que algunos pueden ser grandes, otros más pequeños, otros casi sin importancia, pero siempre decidimos buscar soluciones lo más óptimas, lo más razonables, lo más inteligentes posibles, ¿no? A ver, aquí ponía un ejemplo, decía mejoramiento de los medios de transporte en la ciudad de La Paz. Ah, bueno, por ejemplo, ¿cómo voy a volver a casa? Dice, ¿no? Imaginemos que estuviésemos en clases presenciales, por supuesto, ¿no? Estuviésemos saliendo de nuestra aula y pensando cómo vamos a retornar a nuestra casa. Bueno, ahí tenemos varias opciones seguramente, ¿no? Ya buscaremos nosotros cuál es la solución más adecuada, ¿no? O sea, una cosa tan pequeñita, pues de alguna forma también está englobando las características de un proyecto, ¿no? O esto de la búsqueda de una salida soberana al Océano Pacífico, o la construcción de carreteras hacia la frontera con el Perú, ¿no? Que, bueno, eso sí lo hemos comentado, ¿no? Esta carretera el último tramo se llama de Santiago de Machaca hasta Hito 4, que están construyendo, bueno, han parado la construcción, pero seguramente ya la van a reiniciar. Um, Todos estos son proyectos, ¿no? Entonces, y hay proyectos, por supuesto, mucho más complejos, ¿no? Mucho más grandes que se pueden pensar. Ok. Bueno, dice, se pretende dar la mejor solución al problema económico que se ha planteado y que permita asignar en forma racional los recursos escasos a la alternativa de solución más eficiente y viable frente a una necesidad humana percibida. Ok, tenemos un problema que debemos solucionar y para ello tenemos que asignar recursos. Entonces, probablemente hay muchas formas de resolver ese problema, así que nosotros vamos a buscar la manera más eficiente, que va a ser la de utilizar la menor cantidad posible de recursos para conseguir nuestro objetivo. Así que existe, vuelvo a repetir, esta dicotomía es básica en economía, la de tener recursos escasos versus tener múltiples o infinitas necesidades, ¿sí? Eso nos pasa en el día a día nosotros, como personas, como familias, como sociedad, como país, ¿no? Estamos en esa disyuntiva de tener recursos escasos y múltiples necesidades. Um, Especialmente cuando ya ustedes sean tomadores de decisiones, ¿no? Probablemente algunos de los que están ahora mismo en la sala, pues el día de mañana van a ser gerentes de una empresa, ya sea privada o sea pública, y tendrán que tomar decisiones, ¿no? A veces las decisiones no son muy sencillas,
pero la idea es de tomar las decisiones de tal manera de alcanzar nuestros objetivos. Si fuese una empresa privada, pues el objetivo va a ser el de poder generar una mayor cantidad de utilidades, ¿no? Ese sería el objetivo. Y para ello vamos a intentar reducir nuestros recursos, ¿no? O sea, utilizar, emplear la menor cantidad posible de recursos para llegar a ese objetivo. Bueno, tradicionalmente la economía había dividido a estos recursos con, bueno, los había denominado mejor como factores de producción, ¿de acuerdo? Si nos remontamos ya hace bastante, tal vez en el siglo XVI, siglo XVII, donde las economías de esa época, por lo menos las occidentales, eran economías basadas en el agro, ¿no? Entonces, encontraron que para poder producir esos productos agrícolas se necesitaban de al menos 3 factores de producción. Al primero le denominaron el capital. Ese capital entendido no solamente como dinero, sino podría ser también como activos, ¿no? Activos fijos. El segundo factor de producción, el trabajo, porque evidentemente casi hasta el día de hoy pues, no se puede poder elaborar un producto o generar un servicio sin el trabajo del hombre, ¿no? Ya veremos qué pasa en las próximas décadas, si ya nos robotizamos o no, pero de momento sí que necesitamos del trabajo del hombre. Y finalmente la tierra, porque como comprenderán, si estamos en una economía fundamentalmente agrícola, entonces la tierra era un elemento sustancial. Bueno, todos estos factores de producción tienen un costo y por tanto tienen una retribución al factor de producción. Y esa retribución se denominó interés en el caso del capital, ¿no? Interés. En el caso del trabajo se lo denominó salario y finalmente en el caso de la tierra, pues la renta, ¿no? Como una especie de alquiler. Esas son las retribuciones al factor de producción. Así que la idea era poder utilizar la menor cantidad posible de factores de producción para llegar a nuestro objetivo final. ¿Ok? Ya en las últimas décadas a estos factores de producción tradicionales se le ha añadido uno más, que sería el de la tecnología, ¿no? Que se ha visto que realmente, especialmente en nuestros días, creo que cada vez cobra mayor fuerza, ¿no? Ya no es el mismo planeta el que vivimos ahora que hace 25 años, ¿no? Eh, y eso ha afectado pues, a prácticamente todas las ramas de la especie, todas las ramas de actividad humanas, especialmente a las más tecnificadas. Y en el caso de ingeniería, pues no estamos exentos a eso, ¿no? Yo estoy seguro que un ingeniero que tal vez haya sido mi profesor, ¿no? Estamos hablando de un ingeniero que digamos ahora tenga unos 70 años, un poco más incluso, pues estaría desubicado con la forma de hacer ingeniería, especialmente hablando en el diseño, ¿no? Tal vez la construcción sí que ha cambiado, pero creo que donde ha habido más cambios ha sido en la parte del diseño. Un ingeniero de la década de los 70s, 80s, pues probablemente estaba acostumbrado a trabajar en el mejor de los casos con una calculadora, ¿no? Era su instrumento de batalla y con eso pues hubiera pretendido hacer todo. Hoy en día ya una calculadora, si bien es útil, pues ya deja de ser totalmente suficiente, ¿no? Necesitamos prácticamente todos los estudiantes, diría yo, o una buena mayoría de los estudiantes y casi todos los ingenieros también ya cuentan con una computadora personal, ¿no? Para poder hacer sus trabajos. Y eso pues ha significado, ha implicado una mayor eficiencia en el trabajo. En donde antes necesitábamos un batallón de dibujantes, pues ahora probablemente con 2, 3 personas que sepan manejar bien AutoCAD, pues ya está. O en el área de estructuras, ¿no? Hoy en día creo que ya es impensable que un ingeniero estructural haga los cálculos a mano, o ni siquiera en una planilla en Excel, ¿no? Como en algún momento se solía hacer, sino que ya utilicen programas, la gran mayoría de ellos basados en métodos numéricos, como los elementos finitos, por ejemplo.
En el área que yo manejo un poco más, en el área de geotecnia, pues lo mismo, ¿no? O sea, trabajos que hace un par de décadas ameritaban un gran esfuerzo. No sé, por ejemplo, se me ocurre hacer un análisis de estabilidad de taludes. Si uno hace un análisis de estabilidad de taludes a mano, pues la verdad es un trabajo bastante serio y bastante demoroso, ¿no? Va a tardar seguramente sus buenos días, por no decir semanas, en poder hacer el cálculo de un talud. Hoy en día, con un programa informático, ese mismo trabajo se lo hace en menos de un segundo, ¿no? Una vez que ya esté todo el modelo. Y bueno, si partimos de cero, pues probablemente en 10 minutos ya está hecho el trabajo. Entonces, la tecnología pues, realmente ahora es un factor productivo bastante importante. Por ejemplo, dice el banco como empresa posee tanto factor tradicional como moderno. Dentro del tradicional se halla el factor humano, que serán, por ejemplo, aquellos empleados de las sucursales. También posee factor capital, tanto físico como financiero, todos coordinados por el factor iniciativa empresarial. Aquí estoy intentando englobar en un ejemplo todos los factores productivos que anteriormente habíamos indicado. Ok, bueno, ya más o menos tenemos una idea de lo que es un proyecto. ¿Qué es un proyecto? Bueno, es esa intención de buscar una solución inteligente, ¿no? Un problema. Y eso significa pues buscar antecedentes de ese problema, de ese tema, y finalmente determinar cuáles son las ventajas y desventajas que pueda tener para ver si vale la pena o no invertir en él, ¿no? Obviamente siempre intentando utilizar la menor cantidad posible de recursos, que eso es algo, digamos, de lógica, ¿no? Bien, ahora un proyecto podría tener diferentes etapas. No es que todos los proyectos de entrada van a hacerse con la misma intensidad, ¿no? Entonces, en una primera etapa podríamos preparar el proyecto, eso que hemos llamado la formulación o la preparación de los proyectos. Desde el punto de vista económico estamos hablando, ¿no? Si bien vamos a tocar aspectos técnicos, aspectos de mercado, aspectos hasta ambientales, legales, etcétera, pero todo al final lo tenemos que traducir en, mm, en costos, ¿no? En costos y en beneficios. Entonces, esa preparación del proyecto que, ya vuelvo a repetir, nos va a llevar a la construcción del flujo de caja. Y en una segunda etapa vamos a evaluar el proyecto, o sea, vamos a medir la rentabilidad de esa inversión. ¿Ok? Las dos etapas antes mencionadas las vamos a definir como una fase de preinversión. Ese nombre lo indica todo, ¿no? Preinversión. Es decir, lo que hacemos antes de invertir un centavo en un proyecto. Hacemos una preinversión. Si es que el proyecto es muy grande, entonces seguro de que incluso van a haber empresas que van a realizar esos proyectos de preinversión. Si el proyecto es pequeño, pues de repente vamos a asignar un poco menos de recursos. Y si el proyecto ya es muy pequeño, es probable de que simplemente vayamos con una intuición, ¿no? De cómo debería ser los ingresos y los beneficios, y al final vale la pena o no invertir. Va a depender mucho entonces de la magnitud del proyecto, ¿no? Esta mañana recibí una llamada, no, era ayer creo, no, ayer, perdón, y era una persona que no la conozco, desconocida, que alguien le había dado mi teléfono y me decía, bueno, ingeniero, estoy pensando hacer una inversión, quisiera comprar una casa en un barrio, me parece que de Alto Seguncoma. Eh, Como voy a hacer una inversión de unos $200,000 al comprar esa casa, pues me gustaría tener una opinión técnica, ¿no? Seguramente él no era ingeniero civil. Entonces lo que me decía, me gustaría que usted pueda decirme si el terreno es adecuado, si la construcción está bien hecha, hay algunas fisuras, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta persona? Bueno, todavía no ha invertido su dinero, ¿no? Igual está en una etapa de preinversión.
y de pronto está esperando esta información adicional para él tomar una decisión final. Entonces, a esta etapa anterior a la inversión, o a esta fase anterior a la inversión, le vamos a llamar la preinversión. ¿Ok? Bien, bueno, hay bastantes factores que pueden influir en el éxito o fracaso de un proyecto. A veces cambios tecnológicos importantes pueden transformar un proyecto que en apariencia era rentable y volverlo un proyecto fallido. Aquí pongo un ejemplo que es la máquina de escribir eléctrica versus la computadora, ¿no? Es probable que ustedes, bueno, espero que hayan visto por lo menos, no creo que utilizado, pero tal vez visto una máquina de escribir convencional, ¿no? En la que la generación de sus padres seguramente hacía sus trabajos desde el colegio o en la universidad, una máquina de escribir tradicional, que era un avance importante, ¿no? frente a solamente hacer documentos a mano. Bueno, ya se tenía una máquina de escribir. Pero evidentemente el que ha trabajado en una máquina de escribir sabe que tiene sus bemoles, ¿no? Tiene sus problemas, las teclas son muy duras. Si uno se equivoca de tecla, pues ya el documento sale un poco manchado y es difícil poder esconder esa falla. Entonces, el hecho de que sea un poco dura las teclas, pues significa que de repente no vamos a poder escribir con la misma velocidad como si escribiésemos ahora mismo en un teclado, ¿no? Un teclado de una computadora. Bueno, sucede que en la década de los 80, creo recordar, alguien inventa lo que se denominó la máquina de escribir eléctrica, ¿no? Que en su momento seguramente fue un suceso mundial, ¿no? Una máquina de escribir que ya no era ese teclado mecánico en el cual, pues dependiendo de la fuerza con la cual tecleábamos la máquina, pues las letras salían más fuertes o menos fuertes, ¿no? Sino que ahora tenemos una máquina de escribir que era mucho más suave, era casi como no diríamos un teclado, pero un proceso intermedio, y que nos permitía ya tener un texto bastante homogéneo e incluso si es que nos equivocábamos, pues tenía una opción en la cual no sé bien cómo funcionaría, sería como una especie de Radex, pero el tema es de que si nosotros apretábamos la misma tecla que nos habíamos equivocado, pues, y utilizando una función que tenía la máquina de escribir, casi que la borraba, ¿no? No era casi imperceptible el error. Yo me imagino que las personas que hicieron los cálculos para la inversión en la producción industrial de máquinas de escribir estaban eléctricas, yo creo que estarían o seguros de que las utilidades iban a ser bastante jugosas, ¿no? Porque realmente era subir de nivel en cuanto a este tema de elaboración de documentos. Lamentablemente, para las personas que inventaron esta máquina de escribir eléctrica, pues la felicidad les duró muy poco, porque a los pocos años ya las computadoras empezaron a llenar los mercados tecnológicos de casi todo el mundo, ¿no? Si bien al principio eran bastante costosas las computadoras y su capacidad era bastante baja, comparado a lo que es hoy día, por supuesto, sin embargo, tenía muchas ventajas, ¿no? Tenía muchas ventajas y aparecieron los primeros procesadores de texto, ¿no? Programas similares al Word, ¿no? Antes había otros programas que se utilizaban, hoy ya prácticamente es un monopolio lo de Office, pero el hecho de poder tener estas computadoras y que estas computadoras hayan estado en el mercado internacional, hayan avanzado ostensiblemente, pues hizo que la gente muy rápidamente se olvide de la máquina de escribir eléctrica. A invertir en una máquina de escribir eléctrica, pues era mejor tal vez aumentar algo más de dinero, pero comprarse una computadora. Entonces, un proyecto que seguramente parecía destinado al éxito, justamente por la invención de este otro
aparato, la computadora, pues llevó al fracaso, ¿no? Bueno, a veces son externalidades ya de tipo político, ¿no? Que también pueden generar, dice, profundas transformaciones cualitativas y cuantitativas en proyectos en marcha. Yo me imagino que ustedes no se deben acordar, pero hace unos años, vamos a pensar en inicios del siglo XX, donde todavía estaban esos gobiernos denominados gobiernos neoliberales, había una empresa, Ametex, una empresa nacional que, bueno, me parece que también había inversores extranjeros en esta empresa, pero que vieron la calidad, digamos, de las personas bolivianas trabajando en el campo textil, ¿no? Me imagino que hay que tener unas ciertas cualidades. No por nada, gran parte de los bolivianos que se iban a Argentina o Brasil, pues iban a trabajar en empresas textiles, ¿no? Seguramente vieron que teníamos una cierta ventaja comparativa, lo diré, en términos de poder trabajar en estas áreas textiles. Y bueno, se creó esta empresa Metex, que en su momento pues empezó a producir prendas de marcas muy reconocidas internacionalmente, ¿no? Muy reconocidas. Y por supuesto, la gran parte de su producción era de exportación. Así que, bueno, estaban creciendo como la espuma, digamos. Sin embargo, eh, se cambió de gobierno y dentro de las políticas económicas que se tenían entonces, se decidió nacionalizar esa empresa. Y se convirtió lo que creo que todavía existe, la empresa Enatex. Bueno, la historia ya es totalmente diferente. Cuando fue administrada ya no por empresarios privados, sino por funcionarios públicos, lamentablemente esta empresa Enatex perdió competitividad, perdieron los mercados de exportación y bueno, mmm, lo último que sé es pues que ya prácticamente están en la quiebra. Había muchas personas que habían trabajado en esa empresa durante años, tal vez antes en Ametex, y no podían cobrar ni siquiera lo que les correspondería seguramente como finiquitos, me imagino. Entonces, pero más allá de que cobren o no, pues estaban perdiendo el trabajo, ¿no? O sea, el hecho de cerrar una empresa no es una cosa tan sencilla y peor si es pública, entonces hubo, hubo un cambio trascendental entre lo que era Metex y lo que fue Natex, por motivos prácticamente políticos. No estamos hablando de que en el mercado exterior las prendas no eran requeridas o el mercado se había contraído, ¿no? Era el tema de que ya no se producía con la misma calidad de antes, ni con la misma eficiencia, los productos ya eran más caros, y finalmente esta empresa, que yo sepa, ya está, si no ha cerrado, está ya a punto de cerrar. Bien, entonces todos estos factores externos los vamos a denominar como externalidades. Y estas externalidades ya ustedes creo que notan de que son imposibles de poderlas predecir, ¿no? Así que como consecuencia hacen que la predicción perfecta sea un imposible, ¿no? Si nosotros vamos a hacer la evaluación o la preparación de un proyecto importante, digamos que vaya a durar unos 15, 20 años su tiempo de evaluación, que no necesariamente es el tiempo de vida útil de la obra, pero digamos unos 15, 20 años podría ser un tiempo prudencial. Entonces es muy difícil que si en este momento, no sé, 20 años pensemos, a ver, hagamos un proyecto sobre calzados y determinemos cuánto va a ser la demanda de nuestros calzados para el año 2040. Probablemente lo vamos a tener que hacer, pero ya es intuitivo pensar de que en la medida que nos alejemos más en el tiempo, la precisión de nuestros resultados va a ser cada vez menor, ¿no? O vamos a tener cada vez más incertidumbre. Bueno, de todas maneras, a pesar de que estemos conscientes de ello,
Esto no debería servir para no evaluar un proyecto, ¿no? O sea, claro, la salida fácil sería decir, como los datos que yo estoy utilizando están en el futuro y el futuro es incierto y yo estoy haciendo estimaciones basadas en lo que ha pasado en el pasado, mejor no evalúo los proyectos. No, tampoco es así, ¿no? O sea, nosotros necesitamos de este instrumento porque como mínimo lo que vamos a hacer es reducir la incertidumbre inicial respecto de la conveniencia de llevar a cabo una inversión. En otras palabras, vamos a reducir esa incertidumbre de saber si vale la pena o no invertir en ese proyecto que estemos analizando. Por tanto, la decisión que vayamos a tomar con mayor información siempre va a ser mejor, salvo el azar, ¿no? Salvo la suerte, que aquella que se tome con poca información. ¿Ok? Dice, lo anterior implica que no es posible calificar de malo un proyecto por el solo hecho de no haber tenido éxito práctico. No sé, de repente el proyecto, el momento que idearon el proyecto de la máquina de escribir eléctrica era fantástico, ¿no? Pero a los pocos años, cuando ya se popularizó el uso de las computadoras, pues se llegó al fracaso, ¿no? Pero eso no podríamos decir que ha sido un trabajo mal hecho, ¿no? Ha sido un mal proyecto, no necesariamente, probablemente era un proyecto bastante interesante, pero tal vez no ha salido en el tiempo que realmente debería haber sido más útil, ¿no? O al revés, tampoco podemos hablar de buenos proyectos, aquellos que han tenido éxito, pero que han estado sostenidos por factores externos, por ejemplo, subsidios. Ah, claro, hoy en día hay varias empresas públicas que han intentado entrar al mercado, algunas han conseguido en mejor o en menor proporción, pero en la gran mayoría de los casos, pues se ha intentado ayudarles a estas empresas, ¿no? Subsidiarlas de alguna manera. Si estamos pensando, por ejemplo, en esta planta de Cebol, ¿no? Una planta de cemento boliviana construida con financiamiento público, mm, y nos imaginamos, bueno, no nos imaginamos, esto ya ha sucedido hace un par de años, que por decreto se ha instruido que los nuevos diseños de carreteras sean realizados con pavimento rígido. Y probablemente que ese cemento que se vaya a comprar para construir ese pavimento rígido, probablemente va a estar direccionado a las empresas públicas de cemento, ¿no? Que será el sentido. Entonces, ¿será que podemos decir que ha sido un excelente proyecto? Si realmente en la práctica probablemente lo estamos direccionando, lo estamos subsidiando de alguna manera, pues ahí ya quedaría un poco la controversia, ¿no? Bien. Bueno, el proyecto puede tener diferentes etapas. No siempre se las realiza todas ellas, pero en el caso más general, más genérico, podríamos definir estas etapas como las siguientes. Una etapa de idea del proyecto, ¿sí? Que consiste básicamente en la concepción básica del proyecto. De repente ustedes ya tienen ideas de proyecto, ya están por salir de la universidad y tienen ya ideas de algunos proyectos para el futuro cercano. Es posible, ¿no? Eh, bueno, en ese caso, habría que intentar ver cuál es la factibilidad e ir a los pasos siguientes. Lo más que se podría hacer un perfil de proyecto y tal vez una evaluación cualitativa nada más, ¿no? Sin datos. Algo así medio sentimiento, ¿no? Ver si realmente ese proyecto podría ser o no rentable. De repente ya algunos compañeros del curso, amigos, se han contactado y han decidido crear una pequeña empresa en algún sector de la ingeniería civil, digamos empresas de construcción de edificaciones. Bueno, al principio es solamente una idea, ¿no? Pero ya para darle más forma, pues se puede pasar a una siguiente etapa que se suele llamar de prefactibilidad,
donde se hace un análisis un poco más detallado. No quiere decir que hagamos demasiado esfuerzo en esta etapa. Si necesitamos algunos datos, pues buscaremos información secundaria. Información secundaria se llama cuando recurrimos a información que nosotros no la hemos generado. Por ejemplo, a través del INE, ¿no? De repente, qué sé yo, buscan alguna información sobre la venta de cemento, ¿no? La venta de cemento es un buen parámetro para medir cómo está el sector de la construcción. Entonces, con esa información secundaria, de repente se dan cuenta de que en los últimos años el sector de la construcción ha ido creciendo de manera importante. Bueno, si es así, entonces podrían pasar una etapa de factibilidad, donde ya los estudios se hacen en mayor profundidad. La misma evaluación cuenta con elementos mucho más precisos. Con lo cual podemos pasar ya a la última etapa, bueno, la última etapa dentro de la fase de preinversión, que sería el diseño final. Ese diseño final ya va a requerir de los estudios técnicos a detalle, será seguramente una inversión más fuerte para poder determinar algunos antecedentes y con ello ya se tendrá el diseño final de algún proyecto. Si todo va bien, si los indicadores de evaluación son positivos, finalmente ya estaríamos en la etapa de la construcción, ¿no? La fase de la inversión específicamente, que sería la etapa de ejecución o implantación física del proyecto. Porque ya hemos ido salvando las anteriores etapas, ya se nos ha indicado de que realmente vale la pena invertir en ese proyecto, así que lo que vamos a hacer es invertir y construir. Bueno, podríamos nosotros hacer una división, ¿no?, de estas diferentes etapas de la siguiente manera. Una primera fase, le llamaremos, una primera fase, que sería la fase de preinversión. Como su nombre lo indica, preinversión, antes de invertir nada, ¿no? Y ahí esa se podría dividir en las etapas que hemos comentado hace un momento, desde la idea que nos va a permitir construir un perfil del proyecto, hacer estudios de prefactibilidad, de factibilidad y finalmente, si todo va bien, estudios a nivel de diseño final. Si en esta etapa de diseño final, pues ya tendremos los elementos necesarios como para poder hacer la construcción del flujo de caja que hemos estado comentando y por tanto estaremos en condiciones de poder efectuar la evaluación del proyecto, ¿no? Hacer la evaluación y seguramente, muy probablemente, pues esa evaluación nos diga que vale la pena invertir en el proyecto y ahí es donde recién empezamos efectivamente con la fase de inversión o de ejecución. O sea, ahí sí ya buscamos el financiamiento y empezamos a hacer la inversión para llevar adelante el proyecto. Esa fase de la inversión es la ejecución para llevar adelante el proyecto. Una vez que ya hemos invertido y ya está empezando a trabajar el proyecto, pues va a haber una siguiente fase de operación, ¿no?, que básicamente va a ser esa puesta en marcha. O sea, es cuando ya efectivamente ya está funcionando el proyecto que nosotros habíamos pensado antes. Entonces, fíjense que pues se siguen una serie de etapas. No necesariamente todas van a derivar, van a llegar a la fase de inversión. Puede ser, puede ser de que en alguna de las etapas de la preinversión ya nos demos cuenta de que el proyecto no es factible, ya sea desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista económico. Y bueno, en ese momento habremos invertido algo para el estudio, pero peor, mucho peor hubiera sido construir el proyecto y darnos cuenta después de que no era rentable. ¿Ok? Yo recuerdo que hace varios años, en una empresa donde trabajaba, ganaron una licitación con, creo que era el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, para la construcción de una presa, ¿no? Una presa en una zona
que está más allá de Patacamaya, como yendo hacia Chile. Si la memoria no me falla, la localidad se llamaba Isquillani, ¿no? Entonces la presa de Isquillani. Y bueno, se empezó haciendo un estudio para ver si era factible esta presa. Y creo que directamente en el trabajo que solicitaba el ministerio había que hacer un análisis de factibilidad. Eh, a diferencia de un diseño final, en la factibilidad pues vamos a hacer una inversión un poco más pequeña, ¿no? Para tener los datos de entrada. Y específicamente para el diseño de la presa, no sé, ya no me acuerdo bien, pero imagínense que para una presa normalmente hacemos 6, 7 sondeos para esta misma presa en su etapa de factibilidad. Imaginemos que hemos hecho 1 o 2 máximo. Bueno, se hicieron los sondeos y se determinó el coeficiente de permeabilidad del terreno. Lo voy a hacer rapidito un gráfico. Si, no sé, imagínense que aquí nosotros queremos construir nuestra presa, ¿de acuerdo? Y va a tener seguramente un nivel de aguas máximo acá, ¿ok? Eventualmente podría el flujo de agua pasar a través de la presa, especialmente si es una presa tierra, ¿no? Pero también podría pasar de que si el terreno de cimentación de la presa y del embalse, ¿no? Toda la parte de la izquierda, ustedes ya saben que se llama embalse, tuviese una permeabilidad relativamente alta, pues lo que podría ocurrir es de que hay un flujo incluso por debajo de la presa, ¿no? Imagínense un flujo de agua en ese sentido. Cosa que hasta podría perjudicarnos en el llenado de la presa. De repente ya no vamos a poder llegar a esa cota que estoy poniendo en el esquema, en el nivel de aguas, porque en la medida que se llene con agua la presa o el embalse, pues se va a ir filtrando, ¿no? Y lo último nosotros que quisiéramos sería una presa que fluya más agua por debajo de la presa que de lo que pueda embalsar. Así que en este caso de la presa que les comento, cuando se hicieron los ensayos para determinar el coeficiente de permeabilidad, como era un macizo rocoso, se hicieron unos ensayos que se llaman los ensayos Lujon, que permiten determinar ese coeficiente de permeabilidad en macizos rocosos. Se vio que el coeficiente de permeabilidad era muy alto, y era porque esa zona es eminentemente volcánica y la roca era una roca muy porosa, ¿no? Yo recuerdo de que el peso específico de esa roca era tan bajo que casi flotaba en el agua, ¿no? Para que ustedes se den cuenta. Y su peso específico era así de bajo porque tenía muchos vacíos, muchos huecos de forma interna. Así que una vez que se hizo ese análisis y se hicieron algunas estimaciones de costo, se vio que esa presa no iba a ser factible de poderla construir, que no cumplía esos criterios de evaluación que hemos comentado, y por tanto se decidió, el ministerio mismo decidió parar el diseño, parar el estudio en esta etapa de factibilidad y ya no hacer el diseño final. Directamente no se hizo el diseño final, porque no tenía ya sentido, ¿no? Ya habíamos determinado que ese terreno era un terreno con un coeficiente de permeabilidad muy alto y que hubiera salido muy costoso poder hacer inyecciones, ¿no? Que hay algunas formas también de poder impermeabilizar el cuerpo de la presa, ¿no? Haciendo inyecciones de lechada de cemento, pero iba a salir demasiado caro. Así que en ese proyecto en particular, pues nos quedamos con el documento de factibilidad y nunca se llegó a realizar un diseño final porque ya se veía innecesario, ¿no? No era un proyecto que iba a poder llevarse adelante. ¿Bien? Ok. Bien, a ver, voy a tocar este último tema y después, a ver, el rato que ustedes quieran, pues pueden comentar, hablar, dar su opinión. Mm,
dice así, la evaluación que se realiza en cualquiera de las etapas de la fase de preinversión se llama evaluación ex ante, ¿no? Y su nombre creo que está bien claro. Ex ante. ¿Ante de qué? Antes de la inversión realmente, ¿no? O sea que todo lo que nosotros hacemos en estudios, antes de que se construya y podamos en ese momento hacer una evaluación, pues son evaluaciones ex ante, porque todavía no se ha ejecutado el proyecto. Pero también se pueden hacer evaluaciones ex post, es decir, después de haber terminado la fase de inversión. Podría ser de que nuestros cálculos en la preinversión no han sido tan correctos y bueno, ya en la fase de inversión tendríamos la información suficiente. Entonces, no es algo muy común en nuestro medio, la verdad. Nosotros normalmente nos conformamos con una evaluación ex ante, una evaluación que nos diga si vale la pena o no vale la pena invertir. Pero yo creo que sería bastante saludable, especialmente para las finanzas públicas, que también hagamos evaluaciones ex post, ¿no? Después de haber ejecutado. Habíamos dicho que en la evaluación ex ante vamos a trabajar con un flujo de caja que se ha construido en función de ciertas extrapolaciones que se han hecho, ¿no? Por ejemplo, en el mercado se ha extrapolado y de repente está nuestra empresa de construcción de edificios que pensaba que íbamos a tener, no sé, un mercado de por lo menos, voy a poner cualquier cosa, 2, 3 casas por año, pues resulta que en la práctica, después de ejecutado el proyecto, ya en los años siguientes, en lugar de tener 2 o 3 casas, pues teníamos unos años una casa y en otros años ninguna casa. Bueno, entonces sería interesante poder hacer una evaluación ex post, ya utilizando por lo menos parcialmente algunos datos reales, ¿no? De lo que ha sucedido. Aquí creo que ponía un ejemplo que dice, en el caso de proyectos viales, la ABC, la Administradora Boliviana de Carreteras, solicita normalmente y de forma explícita la ejecución de 2 etapas. Bueno, esto ya está un poquito desactualizado, pero en ese momento eran 2 etapas. Una se llamaba LEI, que era el estudio de identificación de alternativas, y otro el estudio TESA, que era el estudio técnico, económico, social y ambiental, ¿no? Han cambiado un poco las denominaciones en los últimos años, pero el concepto sigue siendo el mismo, ¿no? Un estudio EI sería equivalente a un estudio de factibilidad, mientras que un estudio TESA sería ya el equivalente a un estudio de diseño final. ¿Ok? Bien, entonces, un poquito hablando sobre esta evaluación ex post, yo me ponía a pensar, bueno, ya hace algún tiempo, por ejemplo, en esta carretera que ayer creo que hemos comentado, la carretera Cotapata-Santa Bárbara, ¿no? Que ha sido toda una escuela para aquellas personas que han tenido la oportunidad de participar en la obra, porque se han utilizado tecnologías que hasta ese momento casi que no se veían en ninguna carretera en nuestro país. Sin embargo, de lo que tengo conocimiento, el costo inicial de esa carretera, bueno, no estoy seguro qué empresa habrá hecho el diseño, pero el costo que se tenía previsto se multiplicó varias veces ya al finalizar el proyecto, ¿no? Yo no he participado en ese proyecto, pero algunos ingenieros que sí lo han hecho me comentaban de que, por ejemplo, imagínense, en el diseño inicial no estaba contemplado la realización del túnel San Rafael. No había, no había un diseño de un túnel, ni geométricamente, ¿no? Eso apareció después, cuando ya en obra, los ingenieros geólogos identificaron una falla geológica importante en la zona y la única manera viable que vieron de poder atravesarla era construyendo un túnel. Y de ahí sale el túnel San Rafael, que en su momento fue el más largo de nuestro país, con altos estándares de calidad, ¿no? Que lo realizó una empresa italiana, creo recordar. No sé si era Astaldi. Y me parece que incluso trajeron
para la ejecución del túnel una tuneladora, que no es algo común en nuestro medio, ¿no? O sea, una máquina que hace túneles. Normalmente en nuestro medio, pues vamos avanzando en el túnel de una manera un poco más, no, bastante más lenta, que es a través de detonaciones, ¿no? Pero en este caso, quiero recordar de que sí se utilizó una tuneladora. Bueno, eh, tampoco estaba prevista esa cantidad tan impresionante de anclajes, anclajes activos, anclajes pasivos, hormigón proyectado, drenes subhorizontales profundos que se realizaron. Con lo cual el presupuesto se multiplicó varias veces, ¿no? Tampoco estaba previsto de que dure 10 años, ¿no? Tampoco. Entonces yo pensaba de que hubiera sido interesante hacer una evaluación ex post, ¿no? Ex post del proyecto. Hacer una comparación, por ejemplo, de qué es lo que nos decía el diseño original y qué es lo que finalmente se ejecutó. ¿Dónde estuvieron los problemas mayores? ¿En qué área? ¿Será en el área de hidráulica, en el área de estructuras o en el área de geotecnia? En este proyecto en particular, yo pienso que el área de geotecnia era el estudio que se hizo más diferente respecto, perdón, la construcción que se hizo más diferente respecto al diseño original. Entonces, una vez identificado si realmente era la geotecnia, pues esta evaluación ex post nos hubiera servido, por ejemplo, para darle una mayor importancia al área de geotecnia en proyectos futuros, aunque sea en proyectos que tengan una topografía más o menos similar, ¿no? Podría haber sido una de las soluciones. Invertir más durante la fase de diseño para que no nos llevemos unas sorpresas desagradables cuando ya estemos construyendo el proyecto, ¿no? Y eso lo podríamos generar a través de evaluaciones ex post. Bien, bien compañeros, no sé si es que hay algún comentario o algo, yo ya me estoy quedando sin voz, así que si es que alguien tiene alguna idea, algún comentario, alguna consulta, pues les cedo la palabra. Bien, parece que no hay ningún comentario, espero no estar hablando solo. Eh, Como les digo, no es muy interesante que esto sea un monólogo, pero bueno, yo sé que también aquí es bastante teórica esta parte, ¿no? Así que nosotros no estamos como ingenieros civiles, la verdad que no es nuestro fuerte la parte teórica, ¿no? Ya cuando entremos, supongo, los cálculos, ahí de repente vamos a tener más participación. A no ser que alguien quiera comentar algo. Ya. Bueno, entonces, vemos cuál es el contenido de un proyecto. Todavía nos quedan unos cuantos minutos. Los voy a torturar unos 15 minutos más, por favor. Un proyecto está dividido para su estudio en dos partes claramente diferenciables, ¿no? Lo que ya hemos comentado varias veces. Una primera parte, que va a ser la parte más extensa, que es la formulación o preparación del proyecto. Y una segunda parte, que va a ser la evaluación del proyecto. ¿Cuál es el nexo que va a unir esta parte de la formulación y la evaluación? Pues la construcción de un flujo de caja. O sea, la formulación y preparación de un proyecto termina con la construcción de un flujo de caja. Mientras que la evaluación del proyecto se inicia con el flujo de caja. La primera etapa se va a caracterizar por recopilar información o incluso podría ser crear información no existente, ¿no? Si el proyecto, por ejemplo, es un proyecto totalmente innovador, pues seguramente va a ser imposible encontrar antecedentes, ¿no? Si es algo totalmente nuevo, un proyecto totalmente innovador, pues va a ser difícil poder encontrar antecedentes previos. Así que probablemente vamos a tener que crear ciertos datos a través de metodologías, de encuestas, ¿no? De sondeos de opinión, etcétera,
para poder tener información. Y esto pues finaliza con la sistematización de la información en términos monetarios. A esto le vamos a llamar el flujo de caja, que ya hemos dicho será la base para la evaluación del proyecto. Bien. Bueno, esta evaluación a su vez puede estar dividida en 3 etapas. Una, la medición de la rentabilidad del proyecto. Otra, el análisis de las variables cualitativas. Y una final de sensibilización o sensibilidad del proyecto. Con el flujo de caja, si nosotros lo tomamos como si esos valores, esos números que vayamos a encontrar del flujo de caja son valores inamovibles, en ese caso podríamos determinar la rentabilidad de ese proyecto bajo ese flujo de caja. Pero es probable de que nosotros internamente sepamos de que hay algunos valores en ese flujo de caja que se han estimado, ¿no? A partir de información secundaria, a partir de lo mejor que hemos podido encontrar, pero se los han estimado. Y hay algunas que probablemente son muy sensibles. Es decir, si cambiamos esas variables, de pronto nuestro flujo de caja cambia de forma importante. Entonces, siempre es recomendable hacer un análisis de sensibilidad, identificando previamente cuáles serían las variables más importantes. Bueno, la elaboración o formulación de un proyecto completo requiere por lo menos de la realización de 4 estudios complementarios. Un primer estudio que es de suma importancia y que nos va a tomar un capítulo de la materia, que es el estudio de mercado, ¿no? Tenemos que hacer un estudio de mercado que nos conduzca a la determinación de la demanda y de la oferta del producto o servicio que estamos intentando introducir en el mercado, ¿no? Entonces hacemos un estudio de mercado. Adicionalmente hay que hacer un estudio técnico, ¿no? Este estudio técnico, ahí es donde nosotros creo que podemos prestar mayor colaboración en el estudio técnico, de indicar de cómo se va a llevar adelante el proyecto, ¿no? Imagínense, no sé, cualquier proyecto, esa planta de azúcar de San Buenaventura. Una vez que han hecho el estudio de mercado y de acuerdo al estudio de mercado, por lo menos del prediseño, seguramente salía de que los ingresos iban a ser mayores que los gastos. Entonces, valía la pena por lo menos seguir explorando la posibilidad de llevar adelante ese proyecto. Para saber si la inversión, o para tener una idea de cuál va a ser el costo de la inversión, pues se hace un estudio técnico. Y ese estudio técnico fundamentalmente nos va a dar eso, ¿no? El tema de cuánto y en qué tiempo se va a realizar la parte de la inversión y cuánto, por ejemplo, podría ser el gasto de mantenimiento una vez que ya esté terminada la infraestructura física. Entonces, ese sería el segundo estudio. Y el tercero, pues, podría ser un estudio organizacional administrativo, ¿no? Imaginemos que es un proyecto relativamente grande. Hay que decir también, y creo que es bueno que ustedes sepan, que todo esto de la evaluación de proyectos, la preparación de proyectos, etcétera, ha salido un poco tras la revolución industrial, ¿no? En ingeniería industrial estoy seguro que esto lo deben estudiar un poco más a fondo de lo que nosotros lo vamos a ver, pero estaba pensado en eso, ¿no? Imagínense una fábrica, si lo nuestro es hacer una fábrica de yogurts, bueno, habrá que buscar un mercado, habrá que estudiar el mercado del yogurt, habrá que hacer un estudio técnico que nos indique cuáles son las obras físicas que debemos construir, qué maquinaria vamos a tener que comprar, cómo se va a depreciar esa maquinaria en el tiempo, etcétera. Son temas que se los ve en el estudio técnico. Pero además, también sería importante saber cuál va a ser el organigrama de esa planta, ¿no? Tendrá un gerente general, tendrá jefes de departamentos,
Después tendrá tal vez profesionales tipo A, tipo B y finalmente técnicos, auxiliares, etcétera. Todo eso, todo eso es parte del estudio organizacional administrativo. Y finalmente, cuando ya tengamos toda la información, podemos resumirla mediante un estudio financiero que nos va a llevar hacia la construcción del flujo de caja, de saber, no sé, digamos que es un proyecto en 15 años, saber cuánto se estima que se va a gastar en el año 3 y cuánto se estima que se va a adquirir, que se va a generar durante el mismo año. Entonces, todo eso pues lo vamos trabajando a través de este estudio financiero, ¿ok? Y el estudio financiero evidentemente va a concluir con lo que ya les he mencionado varias veces, que se llama el flujo de caja, ¿ok? Flujo de caja ese va a ser nuestro primer objetivo en la materia, uh, saber cómo se construye un flujo de caja. Bien. Bueno, dice los 3 primeros estudios, estamos hablando del estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio organizacional administrativo, proporcionan información económica de costos y beneficios. En cambio, en el estudio financiero, además de ello, se va a generar la construcción del flujo de caja. ¿Okay? Ese sería un poco el objetivo. Así que en un esquema así bastante simplificado, pues mínimamente en un proyecto de relevancia, deberíamos considerar la realización de un estudio de mercado, de un estudio técnico, de un estudio administrativo y de un estudio financiero. No es que no hayan otro tipo de estudios, ahora los vamos a comentar, sí que los hay más, ¿no? Pero tal vez estos 4 son los que son imprescindibles. Y el estudio financiero, fíjense que la obtención de la información, esos antecedentes que habíamos hablado anteriormente, están asociados al estudio de mercado, al estudio técnico y al estudio administrativo. Mientras que el objetivo de nuestro estudio financiero va a ser la construcción del flujo de caja, y una vez que tengamos eso, pues ya lo siguiente es poder hacer la evaluación. ¿Sí? Y con ello definir o recomendar si vale la pena o no efectuar la inversión. Esa sería un poco la idea. Adicionalmente, casi todos los proyectos importantes requieren actualmente de un estudio de impacto ambiental, ¿no? Eso es algo que ya hace varios años, a través de me parece que es un decreto, ya se requiere, ¿no? Y hay proyectos en los cuales la parte de medio ambiente suele ser una de las más relevantes, ¿no? Eso hace 20 años atrás, un poco más, pues no se lo veía para nada, ¿no? Pero fíjense cómo ha cambiado, que hoy en día entiendo que incluso hay una carrera que en nuestra facultad que es ingeniería ambiental, ¿no? Esa carrera cuando yo estudiaba no existía, ¿no? Es una carrera relativamente de reciente creación. Y eso es porque hoy en día, y cada vez con mayor fuerza, se le está dando más importancia al tema ambiental, ¿no? Ahora mismo estoy involucrado en un proyecto carretero en el cual uno de los grandes problemas es de que se pasa a través de una reserva y existen zonas muy amplias del proyecto que ya el especialista en medio ambiente nos ha dicho de que no se puede tocar. Ni siquiera se puede cambiar el paisaje, ¿no? A ese nivel se llega, ¿no? Ustedes saben que cuando se hace una carretera, pues seguramente van a haber excavaciones y van a haber rellenos. Bueno, en esos sectores que tienen esa protección, está prohibido cambiar el paisaje del terreno. O sea, salvo por la construcción de la carretera, que va a tener su impacto, pero, por ejemplo, si estuviésemos buscando buzones, ustedes saben que los buzones son aquellos lugares donde depositamos el material excedente en la construcción de la carretera, ¿no? Entonces, si tuviésemos la necesidad de encontrar buzones en esa zona de reserva, pues no lo podemos hacer. O si pasase un río en esa zona de reserva, un río con un material muy adecuado para la construcción de carreteras, pues tampoco lo podemos utilizar.
Así que, como les digo, este estudio de impacto ambiental cada vez está cobrando mayor relevancia. Cuando tenemos la idea de algún proyecto, ya sea la producción de un bien o servicio, pues podemos hacernos estas preguntas, ¿no? Sobre el producto, bueno, ¿cuándo lo vamos a producir? ¿Dónde lo vamos a producir? ¿Cómo lo vamos a producir? ¿Con qué lo vamos a producir? Y finalmente, ¿cuánto vale esa producción? O sea que este análisis va a terminar pues en poder categorizar de mejor manera el producto o servicio que estemos analizando. Bien, ahora vamos a ir hablando uno a uno de los diferentes estudios, pero creería de que tal vez pudiésemos pararlo acá. Sé que es una parte teórica y no estamos muy acostumbrados a la teoría. Tal vez, si ustedes si les parece bien, pues podríamos parar la clase aquí. Esperaría que hubiese alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta, algo. O si no la hay, pues ya estaría cerrando la sesión. Entonces le Ingeniero, doy una la... pregunta. Sí, En cuanto al análisis de sensibilidad, ingeniero, que nos decía que son aspectos que podrían afectar un proyecto, el reporte o el informe que tiene que ver en cuanto a ese análisis, ingeniero, ¿es simplemente teórico o implica cálculos con resultados, porcentajes? Esa pregunta tenía. sí, gracias, Miguel. Bueno, en realidad, cuando hacemos ese análisis de sensibilidad, lo ideal más bien sería que sea un análisis cuantitativo. Es decir, imagínate que estás haciendo un proyecto y quieres vender lo que sea, piensas vender ropa, ¿no? Te vas a especializar en jeans y eso es lo que vas a vender. Bueno, cuando hagas tu cálculo de los beneficios, seguramente vas a tener que hacer una estimación de la cantidad de personas que van a comprar ese tu jean. Y seguramente vas a tener que hacer una estimación de los costos que te va a implicar el poder elaborar ese jean. Entonces, probablemente sería interesante hacer un análisis de sensibilidad en cuanto a la demanda, ¿no? Tú puedes pensar de que, de acuerdo a tus antecedentes, de acuerdo a los cálculos que hayas hecho, pues vas a tener una cierta demanda de ese producto en el tiempo, ¿no? En el tiempo. Y eso estamos hablando una vez que se empiece a producir, porque acuérdate que todo lo anterior que hemos llamado preinversión, hasta ahí no hemos gastado un solo peso en la fase propiamente de la inversión. El único gasto que se va a tener en esa fase va a ser el pago a la persona o la empresa que haga el estudio, ¿no? Entonces, mmm, probablemente en el estudio, haciendo las proyecciones demográficas, te sale que, qué sé yo, por decir algún número, el primer año vas a vender 1000 jeans. Para los siguientes vas a tener un incremento del orden del 10%. Bueno, esos son los cálculos, entre comillas, pongamos promedio. Pero ¿qué pasaría si no vendieses esa cantidad? Si vendieses más o si vendieses menos. Entonces ahí sí se podría hacer un análisis de sensibilidad, ¿no? Y decir, bueno, si vendo esta cantidad, el promedio que estamos hablando, el proyecto es rentable. Pero incluso puede llegar a ser rentable si es que vendo hasta un 3% menos de lo que yo estoy esperando vender. Entonces, evidentemente, ese análisis de sensibilidad se lo debería hacer en las variables que más influyen dentro del flujo de caja, ¿no? Así que sí, a tu pregunta, bueno, sí, la verdad que ese análisis debería ser más cuantitativo. Gracias, Inge. Muy bien. No sé si hay otra consulta, duda. Bien, voy entonces a parar aquí la grabación.